Vamos a empezar con nuestra clase de Ciencias Sociales. Bueno, la semana pasada comenzamos con el capítulo número 2, el territorio de la Argentina. Estas páginas ya las hemos trabajado, ¿sí? Y vamos a trabajar con la página 16 y la página 17, que habla acerca de la población argentina. Antes de empezar la lectura les quiero contar con mis propias palabras acerca de lo que es la población. Bueno, la población tiene que ver con las personas, los habitantes que viven en un territorio, sean mujeres, hombres, niños, ancianos. Una persona que nace en un país se les dice nativos. Cuando una persona viene de otro país se le dice extranjeros. ¿Y qué es lo que hace que una población crezca o disminuya? Bueno, hay muchos factores. Uno de esos factores que contribuye a que una población crezca tiene que ver con la cantidad de nacimientos que se produce en ese país. Si la cantidad de nacimientos es mayor que las personas que mueren, entonces esa población va a crecer. Otro factor que contribuye al crecimiento de una población tiene que ver con la llegada de los extranjeros que vienen a vivir en nuestro país, vienen a buscar otras condiciones de trabajo, otros estilos de vida, ¿sí? Cuando vienen personas de afuera, extranjeros, a vivir a nuestro país, se les dice inmigrantes. Son las personas que dejan un país para establecerse en otro. Y cuando uno decide salir de su país e ir a vivir a otro, se le dice emigrantes. Son esas personas que deciden ir a vivir a otros países, ¿sí? Bien, ¿cómo sabemos la población, el número de habitantes? ¿Cómo se sabe el número de habitantes de un país? Bueno, eso se puede saber gracias al Censo Nacional de Población. Los censos se producen cada 10 años y hay personas que van casa por casa, les toca una manzana y empiezan a censar, a tocar el timbre casa por casa. Empiezan en una esquina, dan toda la vuelta a manzana y vuelven al punto de origen. Por cada casa que tocan el timbre, se hacen preguntas. Hay un cuadernillo que tiene la persona, el censista, donde se le hace una serie de preguntas a las personas, como por ejemplo, ¿cuántos viven en esa casa? Si esa casa es alquilada o es propia, si tienen trabajo, qué nivel de estudio tienen, qué condiciones de vida tienen, ¿sí? Bien, todo eso se averigua en el censo, se toma nota y luego todos esos cuadernillos es información que se recopila para después sacar el dato de cuál es la población total que tiene un país. En nuestro país el último censo fue en el año 2010, o sea, estamos en el 2020. Correspondería a este año, nos tocaría este año un censo. Yo en lo personal hice 2 censos, me tocó hacer el censo del año 1991 y el censo del año 2001. Se hace siempre un día domingo para que toda la gente esté en la casa, ¿sí? Nadie se tiene que mover hasta no ser censado. Bueno, empiezo con la lectura. La población argentina. Todas las personas que viven en el territorio argentino forman parte de la población. Mujeres, hombres, niños, adultos y ancianos. A quienes nacieron en el país se los llama nativos y los que nacieron en otro se los denomina extranjeros. Vos sos una de las muchas personas que viven en el país, ya sea una ciudad, en un pueblo o en el campo. ¿Cuántos somos? ¿Cómo sabemos cuántos habitantes tiene la Argentina? Cada 10 años aproximadamente se realiza el Censo Nacional de Población, que sirve para saber la cantidad de habitantes que viven en el país y algunas de sus características. Por ejemplo,
cuántos hombres y cuántas mujeres habitan en nuestro territorio en el momento del censo, cuántas personas tienen trabajo, cuántas tienen vivienda propia, etc. ¿Qué otra información nos brindan los censos? ¿Cuántas personas viven en una misma casa? ¿Qué edades tienen? ¿En qué lugares nacieron? ¿Quiénes van a la escuela? ¿Y cuántas trabajan? El censo también permite conocer las condiciones de vida de las personas censadas, por ejemplo, cómo son las viviendas que habitan, si son personas que tienen un buen pasar económico, si son personas que viven con bajos recursos, cómo se mide la pobreza de un país, cómo se sabe cuántos pobres hay, y gracias a este estudio del Censo Nacional de Población. Bueno, ¿qué número de habitantes tiró el último censo del 2010? El último censo nacional se realizó en octubre del 2010. Ese año la población argentina era poco más de 40 millones. Este fue el resultado, la cifra que dieron los números. 40.117.096 habitantes. Pero esto es aproximado, ¿sí? Bien. ¿Dónde vivimos? En la Argentina, la mayor parte de la población vive en las ciudades. ¿Por qué la mayor parte de la población vive en las ciudades? Y porque hay mejores condiciones de trabajo, de transporte, de viviendas, de servicios públicos, hospitales, escuelas. Esa es la razón por la cual la gente elige vivir en las ciudades. A eso se le llama población urbana. Aunque los habitantes del país se distribuyen entre las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en algunas provincias hay más población que en otras. Voy a volver a la página anterior, lo que trabajamos la semana pasada. Nuestro país está formado por 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien la ciudad autónoma de Buenos Aires está dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, pero es autónoma, es independiente. No es la capital de Buenos Aires. La capital de Buenos Aires es La Plata. Ciudad de Buenos Aires es un distrito aparte, autónomo. Esto se decretó en el año 1995. Buenos Aires es como decirles, chicos, es como un país aparte dentro de nuestro propio país, ¿sí? Ahí es donde están las autoridades, el poder ejecutivo. Ahí es donde trabaja el presidente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y más allá del presidente, la ciudad de Buenos Aires tiene su propia jefatura, tiene su propio jefe de gobierno, ¿sí? Tiene su propia constitución. Así como tenemos una constitución que rige a nivel nacional, cada provincia tiene su propia constitución. Y la ciudad de Buenos Aires tiene su propia constitución. Bien, volvamos. Bien. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vive algo más de 15 millones y medio. Miren, viven 15.625.084 personas. Siempre esto es aproximadamente, chicos. Mendoza es la provincia que le siguen habitantes, cerca de 2 millones. 1.738.929. Mientras que Formosa tiene casi 550.000 habitantes. 530.162 para ser más específico. Bueno, acá tenemos estas imágenes, ¿sí? Dos ciudades distintas. Esta es la ciudad de Mendoza, ¿sí? Y acá tenemos la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, vamos al crecimiento de una población. Así como yo les conté que la población, el crecimiento tiene que ver con la cantidad de nacimientos, con la cantidad de inmigrantes que llegan, les cuento, por ejemplo, que Italia, que es un país de Europa, tiene una población mayor, es decir, una población que va arriba de los 60 años. Hay pocos niños, pocos jóvenes, es una población, por así decirlo, vieja, ¿sí? ¿Cómo se sabe esto? Y gracias a los censos nacionales de población. Bueno, la población del país crece.
Año tras año la población de la Argentina crece, es decir, es más numerosa. ¿Por qué aumenta la población? Por un lado, porque el número de personas que nacen es mayor que el de las personas que mueren. La población también puede aumentar debido a las migraciones, es decir, la llegada de personas provenientes de otros países que deciden residir en nuestro territorio. Cuando el número de inmigrantes, es decir, de personas que dejan en un país para establecerse en otro, es mayor que el de los emigrantes, es decir, de los que parten, aquellos que viven en la Argentina y se van a residir, a vivir a otros países, se produce un aumento de población en nuestro territorio. Las migraciones no solo se producen entre países, también puede ser movimientos de población entre distintas regiones o provincias de un mismo territorio. Por ejemplo, puede pasar que haya migraciones de una provincia a la otra. Por ejemplo, yo nací en la ciudad autónoma de Buenos Aires, yo soy porteña y migré a la provincia de Neuquén, a San Martín de los Andes, ¿sí? Bien, o sea, puede haber migraciones de una región a la otra, no solo de un país al otro. Las migraciones, no, esto ya lo dije. Bien, ¿por qué migran las personas? Por muchos motivos, entre los que se destaca la búsqueda de oportunidades de trabajo, de estudio o de acceder a una mejor vivienda. También ocurre que mucha gente que vive acá en San Martín de los Andes, cuando termina la secundaria, emigra a la ciudad de Buenos Aires, porque ahí hay mayores universidades, mayor oferta de estudio, de trabajo, cosa que en San Martín de los Andes es un pueblo muy chiquito y tenemos menos posibilidades de estudio. En el caso mío, porque yo me vine acá, les cuento, esto es algo personal, me vine acá para tener una mejor calidad de vida. Yo ya mi título docente, mi carrera docente, yo ya la había iniciado y como docente yo puedo trabajar en cualquier punto del país. Elegí irme de Buenos Aires, que hay mucho estrés, hay mucha inseguridad, para venir a vivir a un lugar más tranquilo como es San Martín de los Andes y tener otra calidad de vida. O sea, yo lo que busqué fue salud. Estas fueron mis razones. Bien. Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX llegó a la Argentina un gran número de inmigrantes provenientes de Europa, en busca de mejores condiciones de vida, y porque en esta época, chicos, hubo una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde los países de Europa quedaron devastados, destruidos, y mucha gente huyó de Europa y se vino a vivir a la Argentina. En esa época la Argentina era, le decían, el granero del mundo. Teníamos mucho campo y vinieron muchos europeos a trabajar la tierra, a trabajar el campo, ¿sí? Vinieron a hacer patria acá. Por eso nosotros descendemos mucho de españoles, de italianos. Seguramente si ustedes les preguntan a sus familias, a su mamá, a su papá, y les van a preguntar si saben de que si sus abuelos, bisabuelos, el origen, muchos van a decirles que fueron españoles, italianos, entre varios países de Europa, ¿no? Que vinieron huyendo de la guerra. Vinieron a trabajar acá, vinieron a tener oportunidades de trabajo, a empezar una nueva vida y acá formaron sus familias. Bien, si pensás en tu apellido y en los de tus compañeros y averiguás sus distintos orígenes, descubrirás que la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido abuelos y bisabuelos italianos, españoles, alemanes, sirios, etc. Son los que huyeron de la guerra. Más cerca, en el tiempo, unas décadas atrás, una gran cantidad de personas que vivían en el campo argentino migraron hacia las ciudades. Acá tenemos una migración regional, ¿sí? Del interior del país a otra provincia. Donde también llegaron migrantes de países limítrofes. Los países limítrofes que tenemos son Chile, Bolivia, Paraguay,
Brasil y Uruguay. ¿Por qué limítrofes? Porque limitan con nuestro territorio, ¿sí? A los que se les dice países hermanos. Bien, los inmigrantes trajeron sus costumbres, sus creencias, comidas y fiestas, y las transmitieron a sus hijos nacidos en nuestra tierra. Bueno, acá tenemos estos dibujitos de todos los inmigrantes, cómo dejaron descendencia, tuvieron hijos y sus hijos tuvieron hijos, que ahora serían nuestros abuelos, bisabuelos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, inmigrantes de un país limítrofe, de Bolivia, ¿sí? Tenemos la comunidad boliviana en la Argentina, celebra la fiesta de la Virgen de Copacabana. Acá esto tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones. A pesar de vivir en nuestro país, no pierden sus costumbres, sus tradiciones. Bueno, en Buenos Aires, donde yo nací, está el barrio chino. Y ahí podés recorrer esas cuadras y se puede ver las comidas, las vestimentas y bueno, muchas cosas que de la cultura china. Bien, vamos a las actividades. Bueno, esto lo van a hacer en la carpeta, chicos. Estos 3 puntos les pido por favor que los pasen a la carpeta. Este primer punto, si quieren, le pueden poner 1, 2 y 3. Completa en tu carpeta las siguientes oraciones. La Argentina es un país bicontinental porque esto yo se los expliqué la semana pasada, ¿sí? Lo tienen en la carpeta de tareas donde dice consignas. Ahí está explicado por qué nuestro país es bicontinental. De paso, bueno, se los digo, se los recuerdo. La Argentina es un país bicontinental porque se extiende a lo largo de 2 continentes, ¿sí? Del continente americano y del continente Antártida. Nuestro país está formado por, bueno, busquen la información, por acá, se ayudan con dónde vivimos. Todo esto lo van a completar ayudándose de esta parte del texto, de dónde vivimos. Bueno, ¿para qué sirven los censos de población? Vamos acá tenemos, fíjense que siempre los textos tienen palabras destacadas en negrita, ¿sí? Por ejemplo, población, nativos, extranjeros, censo nacional de población, ciudades, migraciones, inmigrantes, emigrantes. Son como decir palabras claves, lo que vimos en lengua, ¿se acuerdan? Las palabras que tienen un significado mayor. Así que siempre cuando tengan que responder preguntas, ayúdense con las palabras claves que en los textos se destacan en negrita. Ven que tienen un mayor color negrito, más intenso. Bueno, ahí tienen para encontrar la segunda pregunta. Por último, explica por qué crece la población del país. Se los dije yo con mis propias palabras, también lo dice acá. ¿Por qué crece la población? ¿Sí? Para hacerlo escribí un párrafo en tu carpeta en el que utilices las siguientes palabras. Ustedes van a explicar por qué crece una población, la población de un país, utilizando en esa explicación que ustedes escriban estas palabras: migraciones, personas, inmigrantes, nacen, emigrantes y mueren. En ese texto, en esa explicación que ustedes van a escribir, no pueden faltar estas palabras. Y me gustaría que me las destaquen con color en el texto o con alguna nubecita. Bueno, chicos, acá está nuestra clase de Ciencias Sociales. Espero que lo hayan comprendido y vamos a seguir trabajando de esta manera hasta que podamos regresar a clase. Les mando un besote enorme a todos.